Hare Krishna, devotos. Gracias por conectarse un día más con la lectura del Bhagavad Gita. Hoy vamos a iniciar otro día más de lectura. Por favor, me comentan los que se conecten por ahí, si se escucha bien para poder iniciar la lectura. A ver, si alguien está conectado, me puede comentar, por favor, si se escucha bien, para poder iniciar. Hoy iniciamos la lectura del capítulo 3, texto 27 del Bhagavad Gita. Sí, así que vamos primero a decir los mantras que son sumamente auspiciosos para el inicio de una lectura. ¿Sí? Om Janati Mirandasya Janam Jana Salakaya Sakshurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namo Vistan Stapitan Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Haripriye Anchakalpatarubhyacha Kripa Sindhuya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Ase Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundyavadi Pachatya Deshatarine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Tinamine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Ok, vamos a iniciar la lectura del texto 27, ¿ya? Capítulo 3, texto 27 del Bhagavad Gita. A ver. Prakritesh kriya manani gunai karmani sarvasaha ahankara vimudatma kartahami timanjate. Traducción. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Significado por A.C. Su Divina Gracia Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Dos personas, una con conciencia de Krishna y la otra con conciencia material, trabajando de modo similar, puede que parezca que trabajan en el mismo plano, pero hay un abismo entre sus respectivas posiciones.
La persona con conciencia material está convencida por el ego falso de que es la autora de todo. Ella no sabe que el mecanismo del cuerpo lo produce la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervisión del Señor Supremo. La persona materialista no sabe en absoluto que, en fin de cuentas, se halla bajo el control de Krishna. La persona con ego falso se jacta de hacer todo independientemente y se atribuye todo el mérito de ello. Ese es el significado de su nesencia. Ella no sabe que este cuerpo burdo y sutil es creación de la naturaleza material, bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios. Y como tal, sus actividades mentales y corporales deben ocuparse en el servicio de Krishna con conciencia de Krishna. El hombre ignorante olvida a la Suprema Personalidad de Dios. Se lo conoce como Rishikesh, o el amo de los sentidos del cuerpo material, pues debido a su prolongado abuso de los sentidos, en la complacencia de los mismos se encuentra de hecho confundido por el ego falso, que lo hace olvidar la relación eterna que tiene con Krishna. Bueno, en este texto nos habla justamente del ego falso, ¿no? Un comentario para este texto es que, un momento, voy a cerrar la ventana porque si no se puede escuchar mucha bulla de afuera. Listo. A ver. Bueno, estábamos hablando sobre el ego falso. Entonces, muchas veces el ego falso va a tratar de confundir nuestra alma espiritual. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, el ego falso nos el ego falso nos hace ver que que todo lo que podemos ver o tratar de complacer nuestros sentidos nuestros sentidos en este mundo material, pues nos aleja de lo que es siempre recordar a Krishna, ¿no? De lo que es siempre estar absorto en el servicio a Krishna y en conciencia de Krishna. Entonces, eso es de lo que nos habla, ¿no? Que el ego falso nos lleva a distraernos de ocupar nuestra mente en el servicio a Krishna. ¿Sí? Texto, vamos a leer el texto 28. A ver. Tatvavitu mahabaho guna karma vivagayo guna guneshu vartantaiti matuana sayate. Traducción. Oh tú, el de los poderosos brazos, aquel que posee conocimiento acerca de la verdad absoluta, no se ocupa de los sentidos ni de la complacencia de estos. Diferencias que hay entre el trabajo con devoción. Sí, ahora,
vamos a leer el significado. Ok. Significado. El conocedor de la verdad absoluta está convencido de la difícil posición en que se encuentra en asociación de la materia. Él sabe que es parte integral de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, y que su posición no debe ser de estar en la creación material. Él conoce su verdadera identidad como parte integral del Supremo, quien es bienaventuranza y conocimiento eterno, y se da cuenta de que de una forma u otra está atrapado en el concepto material de la vida. En el estado puro de su existencia, él tiene la función de acoplar sus actividades con el servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Por consiguiente, él se ocupa de las actividades del proceso de conciencia de Krishna y queda desapegado naturalmente de las actividades de los sentidos materiales, que son todas circunstanciales y temporales. Él sabe que la conciencia de vida material se halla bajo el control del Supremo Señor. En consecuencia, no lo perturba ninguna clase de reacciones materiales, las cuales toma como misericordia del Señor. Según el Srimad Bhagavatam, aquel que conoce la verdad absoluta en tres diferentes aspectos, a saber, Brahman, Paramatma y Suprema Personalidad de Dios, recibe el nombre de Tattvavid, pues él conoce también su propia posición real en relación al Supremo. Bueno, en este caso dice que aquella persona que realmente pues llega a conocer la verdad absoluta, o que entiende, ¿no? Que Krishna es la verdad absoluta, pues no sabe que toda actividad material es circunstancial, o sea, es temporal, no va a ser eterna, no va a durar para siempre. Entonces, bajo ese conocimiento tenemos que entender que todo eso está bajo el control de Krishna, de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, si todo está bajo el control de Krishna, entonces nosotros tenemos que entender que Krishna es el todo, es el absoluto, es la Suprema Personalidad de Dios, es la verdad absoluta. Y que nosotros somos una parte integral de Él. Entonces, como somos parte integral de Él, también debemos de reconocerlo a Él como el controlador, ¿no? El controlador supremo. O sea, y todo está bajo bajo su legado, bajo su control, todos estamos subyugados, ¿no? A él. Entonces, sea que lo veamos en tres diferentes aspectos, ¿no? Como el Brahman, Paramatma, que también es la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? Bueno, vamos con el texto 29. Prakriterguna samudaha sayante guna karmasu tana kritsna vido mandan.
Krishna, Krishna Vin Navik Chalayet. Traducción. Confundido por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se dedican eternamente a las actividades materiales y se apegan por los cambios, pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento de que adolecen los ejecutores. Significado por A.C. Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Las personas que no tienen conocimiento de identificar falsamente con la conciencia material burda y están llenas de designaciones materiales, este cuerpo es un don de la naturaleza material, y aquel que está muy apegado a la conciencia corporal recibe el nombre de manda, o persona perezosa que no comprende el alma espiritual. Hombres ignorantes creen que el cuerpo es el ser. Aceptan como parentesco las relaciones corporales que los unen a otros. La tierra en la que obtienen el cuerpo es objeto de su veneración y consideran que las formalidades de los rituales religiosos son fines en sí mismo. El trabajo social, el nacionalismo, el altruismo son algunas de las actividades de esas personas con designaciones materiales. Bajo el embrujo de tales designaciones, siempre se encuentran ocupadas en el campo material. Para ellas, la iluminación espiritual es un mito y por ello no les interesa. Sin embargo, aquellos que están iluminados en lo referente a la vida espiritual no deben tratar de agitar a esas personas absortas en la materia. Es mejor proseguir silenciosamente con las actividades espirituales de uno. Esas personas tan confundidas puede que incluso se dediquen a seguir principios morales básicos de la vida, tales como la no violencia y a obras similares de benevolencia material. Los hombres ignorantes no pueden apreciar las actividades que se realizan en el estado de conciencia de Krishna. Y por consiguiente el Señor Krishna nos aconseja no perturbarlos y así no perder un valioso tiempo. Pero los devotos del Señor son más bondadosos que el Señor, porque entienden el deseo del Señor. En consecuencia, ellos aceptan toda clase de riesgos, incluso hasta el punto de acercarse a hombres ignorantes para tratar de ocuparlos en los actos del cultivo de conciencia de Krishna, los cuales son absolutamente necesarios para el ser humano. Bueno, en este texto nos habla claramente de aquellas personas, que ignoran en realidad las actividades que nos llevan hacia el desarrollo espiritual, ¿no? Aquellas personas que ignoran y se apegan mucho a la naturaleza material y empiezan a hacer actividades
que de alguna manera pues están pegadas a este mundo material o a la naturaleza material, como, o sea, para poder explicarlo de una forma más entendida es, por ejemplo, nosotros nacemos dentro de un núcleo familiar, ¿no? Cada persona nace dentro de un núcleo familiar. Y muchas veces nos apegamos demasiado a la familia, ¿no? Entonces, muchas veces se nos dificulta o nos es muy difícil entender que ese apego hacia personas que son, bueno, miembros de nuestra familia, no es necesariamente o sea, la esencia de llegar a Krishna. Si bien es cierto, hay un deber, hay deberes que debemos de cumplir, sí, porque, por ejemplo, en la cultura Vaishnava indican que cuando dos devotos se casan, deciden ser grihastas y formar una familia y tienen hijos, por ejemplo, el deber de la madre es ahora para con sus hijos, es criarlos, hacerlos devotos a estos niños, porque dependen de ellos, tanto del papá como de la mamá. Y el deber del padre es proveer y proteger, ¿no? En este caso, tanto a los hijos como a la esposa. Entonces, o sea, si bien hay un deber que cumplir, porque es la responsabilidad y el deber que nos toca en este mundo, ¿no? Pero ahí hay una brecha muy breve que nos suele confundir con el amor y el apego que le tenemos a la familia, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a aprender bajo la guía y entendimiento de las escrituras, ¿no? Que ese apego hacia las personas, quienes son muy cercanas a nosotras, de alguna manera nos mantienen dentro de la naturaleza material, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que tener el entendimiento de que tenemos que tener un desapego hacia estas personas, ¿no? O sea, un desapego bueno, no significa de que me voy a desapegar, ya me voy a olvidar, ellos no son mi familia, no los voy a volver a ver, no. Sino me refiero nos referimos o se refiere a un desapego en cuanto a uno no puede pensar que estas personas que son miembros de nuestras familias no se equivocan o son perfectos, o cegarnos por el amor que le tenemos a estas personas cercanas a nosotros y no ver realmente cuando están cometiendo errores o cuando de repente, ¿no? A veces ocurre que en los núcleos familiares hay personas, bueno, vamos a decirlo por así, un poco tóxicas, ¿no? O sea, tóxicas en el sentido que no es bueno a veces su asociación y es de repente por su naturaleza, ¿no? Y si sentimos que esta asociación o este acercamiento es dañino para nosotros en todo sentido, nos saca un poco de nuestra tranquilidad y nuestra calma, a veces es mejor, ¿no? Como tomar una distancia, pero eso no quiere decir de que no nos interese, no nos importe o que no haya un sentimiento de por medio, pero sí, lógicamente hay o sea, aprendemos a diferenciar, que por más que sean miembros de nuestra familia, a veces es mejor mantener nuestra distancia, ¿no? Entonces, a esto se refiere, ¿no? Hay que entender que lo único que debemos hacer en este mundo es poder tratar de que estas personas
como dice, los devotos son tan piadosos que a pesar de saber que hay personas que ignoran el hecho de que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es el todo, tratemos de hacer que estas personas que de alguna manera ignoran y también de alguna forma hacen rituales religiosos, pero con el fin de obtener un beneficio propio, ¿no? Entonces, y no explícitamente un fin espiritual, un fin que favorece a Krishna, ¿no? Entonces, los devotos siempre están tratando de compartir el conocimiento acerca de conciencia de Krishna para que estas personas de alguna manera puedan alcanzar también este conocimiento divino, ¿no? Y puedan acercarse más a Krishna y empiecen a hacer actividades que los lleve a ser devotos conscientes de Krishna. Ok, vamos a seguir con el texto 30. Es Mayi Sarvani Karmani Sanyasya Dyat Machetasa Nirasirnir Mamo Bhutva Yudhya Swa Vigata Yuara. Traducción. Por consiguiente, pelea, oh Arjuna, entregándome a mí todas sus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseos de ganancia ni sentido de posesión y libre de letargo. Significado por Ase Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este verso indica claramente el propósito del Srimad Bhagavad Gita. El Señor ordena que uno se vuelve plenamente consciente de Krishna para desempeñar los deberes, como si se tratara de una disciplina militar. Puede que un mandato como ese dificulte un poco las cosas, pero no obstante, hay que cumplir con los deberes y depender de Krishna, porque esa es la posición constitucional de la entidad viviente. La entidad viviente no puede ser feliz en un estado independiente de la cooperación del Señor Supremo, porque la posición constitucional eterna de la actividad viviente es la de subordinarse a los deseos de Krishna o del Señor, ¿no? En consecuencia, si Krishna, como si fuera el comandante militar de Arjuna, le ordenó a este último que peleara. Uno tiene que sacrificar todo por la buena voluntad del Señor Supremo y al mismo tiempo desempeñar los deberes prescritos sin considerarse propietarios de nada. Arjuna no tenía que considerar la orden del Señor, solo tenía que ejecutarla. El Señor Supremo es el alma de todas las almas, por lo tanto, aquel que depende única y exclusivamente del alma suprema, sin consideraciones personales, o en otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna, es conocido como Advatma Chetasa. Advatma Chetasa Nirasimha significa que uno tiene que actuar conforme a la orden del amo, pero no debe esperar resultados fructíferos. El cajero
puede que cuente millones de pesos para su patrón, pero no exige ni un centavo para sí mismo. De igual manera, uno tiene que llegar a comprender que nada en el mundo le pertenece a ninguna persona individual, sino que todo le pertenece al Señor Supremo. Ese es el verdadero significado de Magi o a mí. Y cuando uno actúa con esa clase de conciencia de Krishna, sin duda que no se considera el propietario de nada. Ese estado de conciencia se denomina nirmama o nada es mío. Y si hubiera alguna renuencia a ejecutar esa severa orden, la cual no toma en cuenta a los supuestos familiares de la relación corporal, dicha renuencia debe desecharse. De ese modo, uno puede volverse vigata yuara, es decir, una persona que no tiene una mentalidad febril o que está libre de letargo. Todo el mundo, según sus cualidades y su posición, tiene un determinado tipo de trabajo que realizar, y todos dichos deberes pueden desempeñarse con conciencia de Krishna, tal como se describió anteriormente. Eso lo llevará a uno al sendero de la liberación. Bueno, en este texto, que es el texto 30, nos habla mucho de el entender que nada nos pertenece, ¿no? Y que todo le pertenece a Krishna, que es el Señor Supremo, es el Todopoderoso, ¿no? El Creador, ¿no? Entonces, cuando entendemos que nada nos pertenece, y estamos dispuestos a obedecer sus órdenes, como en este caso, pues Arjuna lo hizo en la batalla de Kurukshetra, y no pensamos en qué vamos a obtener a cambio o qué vamos a, o si nos va a beneficiar o no esto que vamos a ejecutar, sino simplemente lo ejecutamos por el simple hecho que es lo que Krishna desea y quiere. Entonces ahí entendemos que no tenemos apegos ni al resultado y que estamos actuando de forma consciente de Krishna, ¿no? Entonces es de esta forma en la que siempre debemos pensar, ¿no? No pensar en que lo que vamos a obtener por tal cosa que vamos a ejecutar, ni pensar en que, ay, pero yo no lo deseo ejecutar de esta forma o esta manera, pero si entendemos que el Señor Supremo nos está indicando, nos está guiando a través de repente de devotos mayores o a través de repente del gurú, que ejecutemos y hagamos algo, entonces debemos hacerlo por el simple hecho de querer complacer a Krishna. Entonces, muchas veces las indicaciones que recibimos por parte de nuestros maestros espirituales son deseos manifestados de Krishna, ¿no? Que sabemos que la forma de llegar al Señor Supremo es a través de la guía del Gurú. Entonces, tenemos que entender que estas, por así decir, estas órdenes o peticiones que vienen a través de nuestro maestro espiritual siempre va a ser para un crecimiento, ¿no? Un crecimiento espiritual. Y deberíamos, ¿no?, de ejecutarlas con la mente en complacer al Guru y a Krishna, ¿no? Por ejemplo, si ha pasado mucho dentro del yatra, ¿no?, peruano,
que los maestros espirituales les piden a sus discípulos ejecutar ciertas actividades. De repente le dice, ¿saben qué? Ya no deberías estar en este país, ándate a recorrer de repente, no sé, Sudamérica y predica o haz tales actividades, ¿no? O sea, es porque muchas veces nuestros gurús o el maestro espiritual tiene o sea, tienen una visión de lo que somos capaces de hacer, ¿no? O de lo que somos capaces de ejecutar de alguna manera espiritualmente. Entonces, cuando hay un potencial, muchas veces Krishna se ve manifestado en estas órdenes o enseñanzas que nuestro maestro espiritual tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Si de repente a una madre que tiene hijos y familia le dice, tú debes dedicarte a tu familia y criar a tus hijos y hacerlos conscientes de Krishna para que sean devotos de Krishna. Entonces, esa es la orden que debemos de ejecutar, ¿no? Y de repente no pensar en decir, bueno, pero yo no quiero hacer esto, o yo quiero ir y viajar por el mundo, no quiero dedicar todos estos años a simplemente la crianza de mis hijos, porque a veces hay muchas personas y mujeres que se cuestionan, ¿no? En el deber de una madre, ¿no? Pero debemos entender que a veces hay órdenes o cosas que nuestros maestros o guías nos piden ejecutar, ¿no? Y que debemos realizarla de repente sin cuestionar mucho, ¿no? O sea, cuando podemos ver que esto realmente nos va a ayudar a un avance, ¿no? A nuestro avance espiritual. O sea, ese es definitivamente, ¿no? Nadie va a querer, o mucho menos nuestro maestro espiritual, va a querer que nosotros, en vez de avanzar, retrocedamos, ¿no? Entonces, aquí el texto especifica claramente dejar el apego al resultado y ejecutar, o sea, todo lo que ejecutemos, lo ejecutemos en conciencia de que estamos obedeciendo lo que Krishna desea que hagamos. Ok, texto 31. Yeme matamidatmini tuamamnu tistanti manavaha sradavanto nashuyento mujyante tepikarmavihi. Traducción. Aquellas personas que ejecutan sus deseos de acuerdo con mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones furtivas. Significado, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El mandato de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, constituye la esencia de toda la sabiduría védica y por lo tanto es verdadero eternamente y sin excepción. Así como los Vedas son eternos, asimismo esta verdad de conciencia de Krishna es también eterna. Uno debe tener fe firmemente en ese mandato, sin envidiar al Señor. Hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita, pero que no tienen fe en Krishna. Ellos nunca se liberarán del cautiverio de las acciones furtivas. Pero un hombre ordinario que tenga fe firmemente en los mandatos eternos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar esas órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma.
al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de que uno no está resentido con ese principio y trabajar simplemente, sinceramente, sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido de la etapa de conciencia de Krishna pura. Bueno, muy interesante este texto porque en este texto nos está diciendo que hay personas que son capaces de ejecutar los deberes prescritos de una forma muy culta o adecuada, ¿no? Pero muchas veces estas personas no tienen fe o no creen o de alguna manera envidian el poder del Señor, ¿no? Entonces, por más letrados, ¿no?, que puedan ser, por más estudiados que puedan ser estas personas, no necesariamente van a alcanzar la liberación. Pero nos indica que una persona que así no sepa ejecutar las órdenes del Señor de manera adecuada, pero por el solo hecho de tener plenamente fe en que seguir los mandatos de Krishna, seguir los deberes prescritos, lo va a llevar hacia el camino de la liberación, solo por ese hecho y esa fe va a alcanzar la liberación y va a alcanzar el acercarse cada vez más a Krishna, ¿no? Entonces, esto es lo que nos indican. No necesariamente siempre vamos a ser muy letrados o o sea, saber perfectamente lo que dicen las escrituras y poder ejecutarlas a cabalidad, pero podemos de alguna forma, poniendo nuestra fe y creyendo en que Krishna o sea, seguir lo que Krishna quiere es lo que nos va a llevar hacia el camino correcto de la liberación. Entonces, eso debemos hacer. Muchas veces cometemos errores y nos equivocamos, no somos perfectos, no sabemos si estamos cometiendo de alguna forma directa o indirectamente ofensa, pero por el tan solo hecho de hacerlo con el corazón, de entregarnos a Él, de hacerlo porque es lo que Krishna desea, ¿no? O sea, alcanzamos este camino de ser más conscientes de Krishna. Entonces, es mucho más probable y es muy certero en que esta persona va a alcanzar la liberación, ¿no? Se está acercando mucho más a la liberación. Continuemos con el texto 31. Perdón. Ya leímos el 31, nos toca el 32. Y bueno, por el tiempo, creo que va a ser el último. Yetuetada vyasuyanto nanutishtanti me matam sarvanyagna vimudamstam didinastana saha. Traducción. Pero ha de saberse que aquellos que por envidia no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente, están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección.
Significado por hace su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ok. Aquí se expresa claramente el defecto de no estar consciente de Krishna, así como hay un castigo por desobedecer la orden del supremo mandatario, también hay indudablemente un castigo por desobedecer las órdenes de la suprema personalidad de Dios. Una persona desobediente, por eminente que sea, se sabe nada acerca de su propio ser. No sabe nada acerca de su propio ser, ni del Brahman supremo, ni de Paramatma, ni de la personalidad de Dios, debido a que tiene un corazón hueco. Por lo tanto, no hay esperanza de que ella perfeccione su vida. Entonces, aquí el texto 32 nos dice claramente que aquella persona que no tiene conciencia de Krishna o conocimiento de que Krishna es la suprema personalidad de Dios y desobedecer en este caso pues su mandato o las órdenes o de ejecutar los deberes prescritos según lo que nos indican los Vedas, pues se considere una persona que tiene pues un corazón hueco, ¿no? Como que no tiene esperanza de poder perfeccionar su vida y avanzar hacia el camino de la liberación, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que hay que ser obedientes, hay que obedecer los mandatos de la suprema personalidad de Dios, de Krishna. Y creo que nos alcanza tiempo para el texto 33 todavía. Sí, y este sí va a ser el último porque ya no queda mucho. Entonces, texto 33. Sadrasam chestate swasyaha prakriter yanavam napi prakritim yanti bhutani nigraha kim karishyati. Traducción. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? Significado por hacer su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A menos que uno esté situado en el plano trascendental de conciencia de Krishna, no puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, tal como lo confirma el Señor en el capítulo 7, texto 14. Por consiguiente, incluso a la persona que en el plano mundano tiene la mejor educación de todas, le resulte imposible salirse del enredo de Maya, simplemente mediante el conocimiento teórico, o separando al alma del cuerpo. Hay muchos espiritualistas de nombre que externamente se hacen pasar por gente adelantada en la ciencia, pero interna o privadamente se hallan por completo bajo el control de las modalidades específicas de la naturaleza que son incapaces de superar. Puede que uno sea muy erudito en términos académicos, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza material está cautivo. El proceso de conciencia de Krishna no ayuda a uno a salirse del enredo
Incluso voy a corregir acá. El proceso de la conciencia de Krishna lo ayuda a uno a salirse del enredo, incluso a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos en términos de la existencia material. De manera que si uno no está plenamente consciente de Krishna, no debe abandonar los deberes propios de su ocupación. Nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volverse artificialmente un supuesto yogi o trascendentalista. Es mejor encontrarse en la posición de que le corresponde a uno y tratar de llegar al estado de conciencia de Krishna bajo un adiestramiento superior. De ese modo, uno puede liberarse de las garras de la maya de Krishna. Entonces, este texto 33 nos indica claramente que el hecho de ser un erudito, letrado, ¿no? Y saber mucha teoría, haberse leído todos los libros y los Vedas, ¿no? No acredita de que esta persona realmente esté ejecutando conciencia de Krishna, ¿no? Muchas veces hablábamos y decíamos, ¿no? Justo en la ceremonia de Shraddha que se hizo por la madre Mahishmati hace unos días atrás, decíamos, ¿no? Que muchas veces se piensa que porque la persona son académicos, están muy letrados, se saben al derecho y al revés los mantras, el significado, los libros de Srila Prabhupada, etcétera. Y en general, no solamente hablando de devotos, sino también en el mundo, no necesariamente quiere decir de que están ejecutando las órdenes de Krishna o que lo están haciendo de acuerdo a la voluntad de Krishna, ¿no? Muchas veces, como se dice, la teoría no siempre lleva a la práctica, o sea, lo ideal es ejecutar y hacer y poner en práctica esto aprendido, ¿no? La teoría, hay que ponerla en práctica, si no, no se puede ver resultado. Entonces, eso es lo que nos está indicando este texto, ¿no? Que muchas veces tenemos que, o sea, nos encontramos dentro del enredo de la naturaleza material y pensamos que por leer los libros vamos a salir de ese enredo, pero no es así. Solo vamos a salir siempre y cuando realmente entendamos y tengamos pleno conocimiento que todo está bajo el control de Krishna y que Krishna es el único el único que nos va a liberar bajo su guía y sus enseñanzas y bajo lo que nos está indicando que hagamos como nuestros deberes escritos, ¿no? Entonces, bueno, este es mi comentario acerca del texto 33 y que es el último que he leído. Nos quedamos en el texto 34 para el próximo día de lectura, que en este caso va a ser el viernes a las 7 de la noche. Entonces, bueno, solo me queda agradecerles a aquellas personas que se toman su tiempo de poder compartir junto con nosotros la lectura y recuerden que pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas en los comentarios de este video para que puedan ser absueltos o contestados si tienen preguntas o dudas el día de mañana en la clase de Bhagavad Gita que se va a dar también de forma virtual y presencial en el Templo de Miraflores. Entonces recuerden también que aquellas personas nuevas que nos están sintonizando,
sería bueno que puedan, cuando se inicie la lectura, puedan compartirlo en sus redes sociales para que más personas, tal vez que nunca han sabido de qué es conciencia de Krishna, puedan llegar, ¿no? En nuestra red de amigos, nunca sabemos a qué persona podemos tocar el corazón con una lectura, ¿no? Entonces, y pueden adquirir, ya saben, el Bhagavad Gita, hay en 2 tamaños, este es el tamaño Pocket, que es el más chiquito, y hay el tamaño normal. Los pueden adquirir también en el templo de Miraflores. Entonces, muchas gracias a todos los devotos por conectarse, por compartir con nosotros este momento. Estamos muy, muy contentos y agradecidos de seguir con esta lectura. Disculpen tal vez algunas fallas, tanto en la lectura como de repente la pronunciación de los mantras en sánscrito. Aún estamos en el proceso de seguir aprendiendo y mejorando. Y eso es lo más importante. Muchas gracias, Hare Krishna.